Bueno, contador Daniel Tonso, momento económico por allí un poco complejo en la Argentina y teniendo en cuenta que también se van a empezar a discutir nuevas leyes, legislaciones en materia laboral, fiscal, previsional, ¿no? Sí, como habían anticipado antes de las elecciones, empezaron a surgir lo que nosotros denominamos los aumentos en cadena. Primero empezó al día siguiente, o a las pocas horas de haber terminado el comicio, el incremento en los combustibles, que ya se había dado a conocer anteriormente, pero que se cajoneó hasta que se terminó el escrutinio. También esta semana tenemos los aumentos de la medicina prepaga, que suman acumulado el 31% por encima de cualquier valor de inflación tomado por cualquier consultora, está por el mismo INDEC. O sea que tenemos que todo lo que sea medicina prepaga aumentó por encima de lo que fue el aumento de precios generalizado. También, si tenemos en cuenta el incremento de los alimentos y bebidas dentro de la segregación del componente de inflación, vemos que está por encima también de lo que es la inflación misma y del incremento en los salarios. Eso hace que el salario pierda poder adquisitivo, y si tenemos en cuenta que todas las paritarias ya han tenido su último aumento de este año, ya que hasta febrero, marzo o abril del año que viene no va a tener otro tipo de aumento, ya que todos los incrementos pautados para el 2017 se han dado, es que a partir de ahora todos los aumentos que vengan de gas, de luz, inclusive se habla de un incremento en el monotributo, van a ser en detrimento del bolsillo de los asalariados. Acá hay un gran perjudicado, que es el asalariado, que no tiene la posibilidad de trasladar nada, que su ingreso es fijo y que tiene que absorber los futuros aumentos en los distintos servicios, en los distintos productos, por las políticas implementadas, ¿no? En materia de números, ¿cómo estamos? Y se viene, sabemos todos que hay un déficit fiscal que se va incrementando. ¿Esto qué quiere decir? Que los ingresos primarios, o sea, por impuestos, por contribuciones, por seguridad social, por derechos de importación y exportación, son menores que los gastos. Entonces existe un déficit primario. Si a eso le sumamos los intereses que se están pagando por la deuda que se está tomando para achicar ese déficit, estamos hablando de un déficit importante respecto al Producto Bruto Interno. Todo esto se viene solucionando tomando crédito externo, que hace que estos desniveles tengan, digamos, un correlato o sean parecidos, pero si tenemos en cuenta lo que genera ese endeudamiento, estamos diciendo de que estamos en un promedio de 770 millones de pesos por día de interés. Y para que ustedes se den cuenta qué quiere decir 770 millones de pesos, es como si por mes pagaríamos lo que saldría un hospital, hacer un hospital de alto nivel como el que se hizo en Venado Tuerto hace poco, por día. Esto es lo que genera el gran endeudamiento. Hoy en día las políticas que se han implementado hacen que con altas tasas que se le pagan a los títulos del Banco Central, que se llaman letras del Banco Central, LEBAC, que rondan en un promedio del 27%, teniendo en cuenta el menor plazo y el mayor plazo. Esto hace que cualquier persona que tenga dinero tiene que, para hacer un proyecto productivo, generarle más de ese porcentaje, más del 27%, porque si no se va al portafolio especulativo y ahí obtiene sin ningún tipo de riesgo ese 27%. Entonces estamos viendo que la economía real no acompaña lo que con las políticas impuestas genera la política fiscal, la política financiera, la política de especulación. Entonces se está rompiendo todo el cordón productivo de la Argentina.
¿Por qué? Porque ya hay un direccionamiento hacia la especulación y no hacia la producción. Y nosotros sabemos que si no hay producción, disminuye el empleo, si no hay empleo no hay consumo, un círculo vicioso que genera cada vez mayor desempleo y menor bienestar a la gente. La caída del consumo que se ve aquí en el pueblo, ¿no? Teniendo en cuenta los comercios, tiene que ver con eso, la disminución del poder adquisitivo del asalariado, ¿no? Y el endeudamiento por tarjetas también. Sí, tiene que ver con todo lo que la gente percibe que va a pasar de acá en adelante. Saben bien de que todo el mundo conoce cuál es su situación, sobre todo el asalariado, sabe que sus convenios colectivos tienen crecimiento en 1 o 2 etapas por año, sabe que este año ya terminó su crecimiento en cuanto a ingresos y que todos los precios de su canasta familiar siguen creciendo. Nosotros sabemos que una familia en la Argentina, para no ser pobre, tiene que tener un ingreso de 15.000 pesos por mes, teniendo en cuenta a 2 adultos y 2 menores. Y bueno, existen sueldos o ingresos de familia que no llegan a ese nivel de ingreso. Es por eso que la gente se cuida y al cuidarse empieza a comprar lo necesario, ¿no? Y todo lo que sea duradero, durable, como por ejemplo los electrodomésticos o la vestimenta, hace una segunda opción. Primero toma los alimentos y después empieza a invertir o a consumir con lo que le sobra a esos bienes durables. Esto pasa porque se ha achicado el poder adquisitivo de los salarios. En el caso de los jubilados. Bueno, el caso de los jubilados, según esta propuesta de modificación del proyecto de reforma laboral, lo que se plantea con los jubilados es que se va a cambiar la forma de actualizarle el haber. Hoy en día se aplica una ley que se llama Ley de Movilidad Jubilatoria y que que se hace 2 veces por año y a su vez se aplica el crecimiento de la recaudación, de lo que se recauda de los activos, y también se tiene en cuenta el crecimiento de los salarios de los activos. Con esta modificación o esta propuesta de modificación de la ley laboral, lo que se pretende es ajustar por inflación a los salarios de los jubilados, o los haberes de los jubilados. Esto haría que, por ejemplo, una jubilación mínima en el año 2018, en vez de ser actualizada a 8.900 pesos, sería 8.100 pesos. Se perdería 700 pesos por la aplicación del ajuste por inflación. Y si lo vamos a la totalidad de lo que es jubilaciones, asignación universal por hijo y asignaciones familiares, en vez de gastar el gobierno 1.520.000 millones, gastaría 1.408.000 millones. O sea que gastaría 112.000 millones menos, le pagaría 112.000 millones menos a los jubilados, o sea que el ajuste lo haría con los haberes jubilatorios. Esto es muy triste porque en realidad es la gente que menos gana, y hacer el ajuste para achicar el déficit con el haber jubilatorio, nosotros estamos acostumbrados que venimos de otra corriente, de otra etapa en donde hubo una universalidad, o sea, todo aquel que tenía 60 o 60 años las mujeres, 65 años los varones, y aunque no haya aportado, tenía la posibilidad de jubilarse, había una moratoria, y cuando se llegaba a la tercera edad tenía la posibilidad de una cobertura social, que es el PAMI, y un haber, aunque sea mínimo, para que en los últimos años de su vida se pudiera pasarla, digamos, con un grado de bienestar. Bueno, lo que se está aplicando ahora es el ajuste sobre esos haberes, sobre esas posibilidades, y bueno, y se tiende a ver o a llevar a estudios si se alarga o no
la edad jubilatoria. O sea, perderían casi una vez el año que viene. Perdería más o menos una vez el año que viene, si son más o menos 700, 800 pesos por mes, en el año perdería una vez. O sea, perderían el sueldo anual complementario o lo que se paga, digamos, en junio, julio y diciembre. ¿Y la inflación que se prevé? Y la inflación que se prevé, según lo planteado cuando se presenta el presupuesto, es más o menos 10, ¿qué quiere decir? Entre 8 y 12. La pauta de este año era 15 más o menos 2, o sea, entre 13 y 17, y en realidad va a ser 23. En este momento se está calculando que va a ser 23. Con todos estos aumentos que se están planteando para ahora y para el principio del año que viene, es muy probable que las metas planteadas en el presupuesto no se consigan. Después también, dentro de la modificación de la reforma laboral, se plantea que cada sector tenga su propio, o sea, que no haya, digamos, un acuerdo por la construcción, sino que en cada empresa haya acuerdos, digamos, de sueldo, de aumento de sueldo. O sea, lo que se está tratando de hacer perder representatividad en los sindicatos para poder lograr que los empleados tengan vulnerabilidad, o sea, que se precarice el sistema laboral. Hay varias cosas, habría que hacer un programa para analizar todo lo que es reforma laboral, porque hay muchas cosas donde se castigan los derechos adquiridos, donde se pierden los derechos adquiridos, y en realidad donde se plantea que se baja el costo laboral para las empresas, pero no se beneficia para nada a los asalariados, ¿no?